Pues en Las Moscas vamos a hablar de ataques a periodistas y libertad de expresión. Me acompaña Griselda Triana. Ella es la viuda de Javier Valdés, y Leopoldo Maldonado, que es el flamante director de la organización Artículo 19. Les quiero agradecer mucho su presencia aquí en Por si las Moscas. Y vamos a comenzar contigo, Griselda, porque, en mayo se cumplieron 3 años de la muerte de Javier Valdés, y quisiera que nos pusieras un poco en contexto sobre los avances en la investigación. Hola Guillermo, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Y bueno, ¿cuál es la situación actual de los avances en el caso del asesinato de Javier Valdés? Porque no se murió, hay que recordar que Javier fue asesinado por su labor profesional. Claro. Javier, la situación actual es que hay como autores materiales son 3 individuos. Uno de ellos murió asesinado ese mismo año, en 2017. Hay uno más que ya recibió una sentencia condenatoria, 14 años y 8 meses. Él se acogió al beneficio de un juicio abreviado y ya purga una condena en un penal de mediana seguridad en Sinaloa. Y el tercer implicado, recientemente se celebró la audiencia intermedia, una audiencia que se había pospuesto por más de un año, la cual se realizó hace algunos días, y únicamente estamos a la espera de que el Tribunal de Justiciamiento fije la fecha para la apertura de inicio de juicio oral. Y en lo que tiene que ver con el autor o los autores intelectuales, es decir, quiénes dieron la orden de asesinar a Javier, te comento que hay una orden de aprehensión en contra de Dámaso López Serrano, alias el Minilic, y quien es hijo de Dámaso López, compadre de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán. Entonces, estamos en esta etapa, como te comentaba, estamos en espera de que se nos notifique la fecha de apertura del juicio. Te puedo asegurar con todo ello que, sí ha habido algunos avances y esperamos y confiamos, al menos yo te lo digo de manera personal, yo espero que la audiencia, el juicio oral no se posponga, no dilate más tiempo del que ya ha pasado y se pueda desarrollar y en determinado momento pudiera recibir una sentencia. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, ha solicitado una condena de 50 años. Entonces, ¿qué es lo que el Código Civil de Sinaloa es lo que establece como pena máxima? Entonces, tenemos la esperanza de que, llegado el momento, este sujeto pueda recibir dicha condena. Griselda, en estos temas es muy importante la reparación para las víctimas y la verdad. ¿Cómo se sienten tú y tu familia con respecto a estos asuntos? Bueno, en el tema del asunto de la verdad, yo te puedo comentar que eso lo sabremos seguramente y quién sabe, ¿no? O sea, la verdad por lo general es lo último o lo único a lo que no tenemos acceso las víctimas. Podemos suponer por qué lo mataron, pero que alguien acepte su responsabilidad y sobre todo aceptar su responsabilidad no basta, porque eso lo vimos con el sujeto que ya recibió una sentencia condenatoria, únicamente acepta su participación en los hechos, pero no habla, no expresa absolutamente nada, no narra cómo ocurrieron los hechos y mucho menos por qué. Entonces, conocer la verdad en un tema, en un asunto de esta naturaleza es muy difícil.
todo lo podemos suponer y obviamente no nos queda la menor duda de que a Javier lo aceptaron por su trabajo, pero de aquí a que lo reconozcan los implicados, yo creo que hay una distancia muy grande. Y en cuanto a la reparación, pues no hay nada, absolutamente nada que le devuelva la vida a Javier. Claro. No hay nada que le devuelva a la sociedad a un periodista como Javier. Entonces, nuestra vida se vio trastocada. Tuvimos, mis hijos y yo, tener que desplazarnos de Sinaloa. O sea, aquí nadie gana. Entonces, y no hay absolutamente nada que repare, que sí es una obligación del Estado con todas las víctimas y que es algo que en su momento se habrá de cumplir, pero aún así eso no cambia lo que pasó ese 15 de mayo de 2017. Leopoldo, ha sido el tema de los ataques a los periodistas un tema que ha aumentado incluso desde el terrible asesinato a Javier Valdés y según artículo 19, este año podría convertirse en uno de los más violentos. Así es, Guillermo. Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Un saludo a Griselda, pues quien es testimonio vivo de una lucha digna, necesaria, que nos motiva, y nos da luz, pues, de por dónde tenemos que ir en la exigencia de justicia para las y los periodistas. Yo creo que en este sentido sí es preocupante cómo se ha venido degradando la situación de la libertad de expresión año con año. Desde el 2009, que artículo 19 lleva un registro puntual de prácticamente un gran abanico de agresiones, ¿no? Evidentemente, la forma más extrema de censura es el asesinato, ¿no? Y el impacto más fuerte que tiene es, obviamente, primero sobre las familias, pero también, como ya lo decía Griselda, cómo se priva a la sociedad de unos ojos, de unos oídos, de una voz necesaria para narrarnos, para decirnos qué es lo que está pasando en nuestro entorno. De esa fecha al 2019, me refiero a 10 años, hemos documentado 3.918 agresiones. En el primer semestre de este año, como bien decías, Guillermo, documentamos 406 agresiones a la prensa, una cada 11 horas. Esto ya nos coloca en una tendencia que sin lugar a dudas va a superar el año más violento, que fue precisamente el 2019, con más de 600 agresiones. Y esto evidentemente habla de una falta de política de Estado para prevenir la violencia contra periodistas, ¿no? Y también hay que tomarlo en cuenta contra activistas, ¿no? Que muchas veces víctimas de la violencia, como en el caso de Griselda y su familia, también se convierten en defensoras y defensores de derechos humanos y también están bajo asedio y bajo riesgo. Entonces, evidentemente es una situación preocupante que se va degradando. Muy bien. ¿Les parece bien si nos vamos a un corte y regresamos con ustedes? Claro que sí. Adelante. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social, esto podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Sobre el origen y los usos de la palabra duelo. El momento de terminar nuestra temporada ha llegado. Ya no, y nos tenemos que ir a despedir. Pero pronto nos volveremos a ver con más de La Dichosa Palabra. Sábado, último capítulo de temporada, 20 horas. Es muy bonito cuando uno está carcajeándose, se anda carcajeando en árabe, y cuando anda sonriéndose, pues anda sonriendo en latín, ¿sí? Por si las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Sorno. Ustedes están en Canal 22
Y yo estoy hablando con Griselda Triana y con Leopoldo Maldonado. Estamos hablando del lamentable tema de violencia y ataque contra periodistas. Quisiera hablar ahora con Griselda sobre el trabajo que está haciendo ella como activista en este sentido. Griselda, ¿qué es lo que estás haciendo? Mira, obviamente que a raíz del asesinato de Javier, de nuestro desplazamiento, de cómo se truncó mi proyecto de vida y los de mi familia, bueno, me llevó a la tarea, me llevó a darme la tarea de trabajar en la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de las familias de periodistas asesinados y o desaparecidos en México, porque también a veces se nos olvida que en México también han desaparecido a periodistas que han pasado casi 15 años, más de 10 años y bueno, hay familias que aún esperan que sus familiares regresen a casa, y lo cual hasta el momento no es posible. Yo soy becaria del Fondo de Resiliencia de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que tiene su sede en Viena, y bueno, ello me ha permitido tener un acercamiento con las esposas, porque yo creo que ellas, Claro, con ellas con las que hay... ¿no? Sí, O sea, y son quienes están viviendo en carne propia, bueno, todas las consecuencias claro. de lo que pasa después del asesinato o la desaparición de un periodista. Entonces, hemos trabajado con algunos grupos de compañeras de los estados de Michoacán, de Veracruz, de Chiapas, de Chihuahua hasta el momento. Y bueno, yo te puedo asegurar que la mayoría de las familias están invisibilizadas completamente. Sin muchas de ellas, bueno, quizás se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es decir, que cuentan con un RENAVI. La mayoría no se encuentra bajo protección del mecanismo para personas defensoras y periodistas, y desde luego, bueno, se encuentran y viven en condiciones muy, muy precarias. Entonces, yo creo que esto es lo que hay que visibilizar, sobre ello es en lo que hay que trabajar. Es muy prematuro decirte ahorita, bueno, cuáles son los resultados, pero hasta ahorita es lo que son historias que se repiten, ¿sí? Están completamente aisladas, no reciben la atención psicológica y psiquiátrica que ameritan. Desde luego, sus condiciones de vivienda, de vida, son muy pues negativas, ¿no? O sea, no perdieron a sus compañeros o perdieron a sus madres, porque también hay mujeres periodistas asesinadas en este país y desaparecidas. Entonces, hay muchas niñas, muchos jóvenes que también pasan una situación difícil, y bueno, y quien carga con toda la responsabilidad somos las mujeres quienes nos convertimos en jefas de familia de la noche a la mañana, y bueno, este es el trabajo que estoy haciendo, Guillermo. Muy bien. Polo, hay un tema que es peculiar de este momento, que es el tema, obviamente, de la pandemia. Hay un asunto de acceso a la información que ustedes también han subrayado, y aparentemente también la pandemia ha empeorado el tema, por lo menos, de las amenazas a los periodistas. ¿Qué es lo que han visto ustedes? Pues mira, Guillermo, a propósito de lo que cuenta Griselda, la violencia en México está imparable. En este sentido, como comentaba, lo que sucede con las y los periodistas se tiene que entender en un contexto de crisis humanitaria también, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, el diferencial, ¿no? O lo que se llama desde la perspectiva de los derechos humanos, el enfoque diferenciado tiene que ver con que, además de la violencia que se padece en amplias regiones del país,
hay una intención de censurar, hay una intención de inhibir a las y los periodistas a través de un continuum, ¿no? De un abanico que hablaba al principio de agresiones. Y esto tiene que ver, por supuesto, las amenazas de muerte, que en el primer semestre de este año se han duplicado. Tiene que ver con la estigmatización, que ha sido un fenómeno que se ha disparado en los últimos años a partir de una animosidad y de un discurso desde la tribuna presidencial en contra de la prensa que se ha reproducido en diferentes estados de la República y en diferentes localidades. Eso per se coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a la prensa y evidentemente también hay una violencia concreta en la cobertura del COVID-19 que tiene que ver con los bloqueos informativos, con las amenazas, con una gran cantidad de agresiones que se han cometido precisamente ante los cuestionamientos que se hacen de frente a gobernantes o secretarios de salud de las entidades respecto a la incompatibilidad de las cifras o las falencias en las estrategias que se están siguiendo. El informe que presentamos el 26 de julio, un informe especial sobre COVID-19, documentamos que cuando inició la fase 3 de la pandemia, a mediados de marzo, a más o menos finales de junio, finales de mayo, estamos hablando de un lapso de 2 meses, se perpetraron 120 agresiones contra periodistas, de las cuales 43% tienen que ver con la cobertura de COVID. Entonces, esto ha profundizado las condiciones de vulnerabilidad de la prensa, que además tiene que enfrentar una precariedad en el sentido de tener que hacer coberturas sin el equipo sanitario suficiente, en espacios reducidos y todo lo que ya conocemos, a veces sin las condiciones no son propiciadas por los propios gobernantes o los propios gobiernos, a veces son los propios medios de comunicación. Entonces, eso profundiza la crisis de la prensa que estamos viviendo, de violencia contra la prensa que estamos viviendo en México. Pues sí. Griselda, no sé que no te debería tocar contestar esto, pero Río 12, que es la publicación en donde trabajaba Javier Valdés, ha seguido su curso y quería que nos contaras un poco, digamos, de la decisión o de las decisiones que ha tomado su director Ismael Bojorquez en los últimos tiempos, ¿no? Ha seguido reportando sobre temas de narcotráfico, han plantado la cara. ¿Qué más ha pasado? Bueno, desde el día que mataron a Javier, un lunes, 15 de mayo, yo creo que la decisión más importante que tomaron esa semana fue seguir publicando. Desde luego, ¿no? O sea, sí, aterrados de miedo. Imagínate, o sea, muertos de miedo, aún así decidieron seguir publicando. Y obviamente un medio como Río 12 y como existen muchos en este país, medios pequeños, medios independientes, obviamente las dificultades económicas son muchas, pero yo creo que a pesar de ello, bueno, Río 12 no tiene deudas, no opera con números rojos, sí. No, y además tiene un equipo bien conformado, un equipo claro, o sea, energizado. Sí, o sea, un equipo que a pesar de los pesares decidió seguir unido, mantenerse unido y seguir escribiendo. Entonces, obviamente la pandemia también ha afectado la situación del periódico, pero bueno, no deja de salir, no deja de publicarse cada semana, siguen abordando temas que obviamente incomodan al crimen organizado o al propio gobierno, obviamente sigue su misma línea editorial y bueno, yo te puedo decir que Río 12 también fue mi proyecto desde sus inicios. Río 12 también es mi periódico, yo no escribo en Río 12, pero es como otro hijo mío, ¿no? Claro. Como otro compañero. No está Javier, pero está Ismael y está todo el equipo que juntos, bueno, nos hemos unido y seguimos en la búsqueda de justicia para Javier. Yo puedo presumir de eso.
a mí cuando me preguntan, o sea, cómo seguir en la búsqueda de justicia cuando a la mayoría se les deja solos, digo, es que yo no he estado sola en este proceso, en esta búsqueda de justicia. Yo he tenido a mi lado a Río 12, he tenido a mi lado a La Jornada, donde Javier fue corresponsal durante más de 18 años, y he tenido a mi lado a las organizaciones como Artículo 19, como Reporteros Sin Fronteras, como CPJ, como Propuesta Cívica, y como a muchos de sus colegas a mi lado. Entonces, yo creo que esto ha sido muy importante, ¿no?, para arribar al momento en el que estamos. Pues muy bien, vámonos a un corte y regresamos con ustedes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Por si las moscas, regresamos. Estoy hablando con Griselda Triana y con Leopoldo Maldonado. Y por si las moscas, voy con Polo para preguntarle sobre el ambiente en general, ya no solamente de la pandemia, sino que hay un ambiente de enfrentamiento entre, vamos a decirlo así, entre la presidencia, que desde las mañaneras y otros foros se ha dedicado incluso a señalar periódicos y periodistas y intelectuales que han respondido a este clima con una carta en donde se abona a esta idea de que la libertad de expresión está en peligro. Por lo cual es la posición de Artículo 19 con respecto a esto. Pues siempre hemos sido muy enfáticos, Guillermo, y pues obviamente nos meten en este ambiente polarizado y profundamente virulento que hay tanto en redes sociales como en la realidad análoga, ya también le decimos, en la realidad real, y que de pronto no permite tener una conversación, digamos, en el marco de un diálogo civilizada, respetuosa, pero planteamos un posicionamiento desde el 5 de enero de 2019, lo recuerdo bien porque fue una reacción brutal de mucha gente, en donde dijimos ante el primer señalamiento al diario Reforma que eso no abonaba a la consecución de una transformación democrática, ¿no? Precisamente tenemos que ubicar que los anclajes autoritarios del sistema político mexicano, también digamos del sistema social y económico mexicano, tiene que ver con la censura. Y creo que un discurso tan beligerante y tan virulento desde una alta investidura como jefe del Estado mexicano no abona. Se cuestionan desde la posición de Morena o del proyecto político en el poder si los jefes de Estado no tienen libertad de expresión. Sí la tienen, pero también tienen la calidad de garantes de esa libertad de expresión. Y eso ha sido materia ya incluso de casos que han llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha señalado que debe haber una responsabilidad respecto a lo que se dice precisamente en los medios de comunicación, en un ambiente de conflictividad social, que es precisamente del que estamos. Estamos en un ambiente quizás no de violencia, ¿no?, de violencia criminal que ha cobrado muchas vidas, muchos desaparecidos y desaparecidas, y que tenemos que más bien ver que las palabras del jefe de Estado cuentan. Es una tensión que se está dando en otras latitudes, ¿no? También vemos el caso de Bukele en El Salvador, claro. En menor medida Yamatei en Guatemala, Trump en Estados Unidos. Es decir, hay un amplio espectro ideológico en los jefes de Estado que están cada vez más recurriendo a este recurso de estigmatizar a la prensa. Hay que recordar también que pues la prensa o las y los periodistas pues viven de su credibilidad, y cuando se desacredita es un golpe muy fuerte, pues, ¿no?, también a su labor. Entonces, evidentemente hay una discusión pendiente con una perspectiva autocrítica dentro del gremio periodístico, del papel que se ha jugado frente al poder en México. No podemos dejar de lado que la prensa mexicana
hegemónica, le ha hablado al poder y no a la ciudadanía. Creo que es un reto, pero no le toca al presidente decir que es el buen o mal periodismo. Creo que esa es una discusión que se tiene que dar al interior del sistema de medios mexicanos y entre periodistas. Claro, yo quisiera trasladar esta idea al ámbito local y preguntarle a Griselda qué se siente cuando en el ámbito local un político o en el caso de Sinaloa un narcotraficante se refiere directamente al periodista. No, pues obviamente. Pones a temblar. Sí, claro, o sea, es lo que ocurre, pero bueno, en el caso de Sinaloa, como periodista, tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? O sea, es como cuando Javier él mismo decía que hay una línea muy delgada, ¿no? Es estar entre dos filos. O cruzas esa línea y te matan, como fue lo que ocurrió con Javier. Claro. Si tomamos en cuenta que una de sus últimas publicaciones, él se refiere al hijo de Damaso López como un narco junior de utilería, ¿no? Entonces, obviamente que así como los servidores públicos son los principales perpetradores de las agresiones en contra de periodistas, bueno, también están los que están pendientes de lo que publican los periodistas, y me refiero a la delincuencia organizada, al crimen organizado, porque bueno, ellos también leen, ellos también se enteran, ellos también saben, ellos tienen sus contactos, ellos también saben lo que se publica, y lo que no les gusta, pues ya sabemos cómo reaccionan. Pablo, perdón, te voy a robar unos minutos también para hacerle otra pregunta a Griselda, que tiene que ver, nos quedan 2 minutos, Gris, que hables un poco del premio en honor a Javier Valdés, que ya va por su 3ª edición, según entiendo, la convocatoria acaba de iniciarse, y que nos hables un poco de los trabajos ganadores de las ediciones pasadas y qué significa para ti y tu familia esta convocatoria. Bueno, pues es un orgullo para la familia que Penguin Random House, que fue la casa editorial de Javier, quien publicó la mayoría de sus libros, haya convocado a este premio, el cual ganó en su primera edición Daniela Arrea y Pablo Ferri, con La Tropa, ¿Por qué mata a un soldado? Y posteriormente Raúl Olmos no recuerdo el título de su libro, perdón, pero bueno, ellos han sido los ganadores de las primeras 2 ediciones. Esta 3ª edición abrió su convocatoria el 1 de octubre, y se estarán recibiendo trabajos hasta el 28 de febrero del 2021. Es muy importante comentar que está dirigido a todos los periodistas mexicanos, o bien que radiquen en este país, también pueden ser extranjeros, y bueno, deben abordar en sus trabajos los temas del crimen organizado, de la corrupción política, de las víctimas de la violencia, entre otros temas. Y aquí lo que quiero subrayar es que no se trata de presentar un reportaje o una crónica, ¿no? Sino más bien presentar un proyecto editorial. Entonces, quien gana es el mejor proyecto editorial, que bueno, yo creo que sí es un gran estímulo, porque de entrada el proyecto ganador se le entregarán 50,000 pesos, y una vez que haya concluido el libro, que recibirán 100,000 pesos como anticipo de regalías. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos con Penguin Random House por esta convocatoria, y espero que muchas y muchos periodistas en este país hagan llegar sus trabajos. Yo creo que es una gran oportunidad, porque finalmente siguen escribiendo sobre los temas que están en la agenda de este país. Entonces, pues es una oportunidad que yo creo que sí hay que aprovechar. Pues muy bien, se nos ha terminado el tiempo. Quiero despedirme de ustedes diciendo que admiro muchísimo el trabajo que ambos hacen, que es súper necesario mantener viva la idea de que necesitamos una prensa libre, necesitamos los ojos de los periodistas, necesitamos la voz de los periodistas para asegurarnos una sociedad democrática. Les mando un fuerte abrazo
y a la audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 6:30 en Por si las moscas.